¿Y si pudieras caminar por el mundo sin ser tocado? No porque el mundo sea amable, sino porque tu mente es impenetrable. ¿Y si ningún insulto pudiera desencadenarte, ningún caos pudiera sacudirte, ningún revés pudiera doblegarte? ¿Cómo sería tu vida si el miedo, la duda y la ira ya no tuvieran voz? Si el rechazo, el fracaso, la crítica, nada de eso pudiera llegar al núcleo de lo que eres. El objetivo no es vivir en un mundo sin adversidades. El objetivo es convertirse en alguien a quien el mundo no pueda molestar. Alguien cuya fuerza no sea ruidosa, sino quieta, tranquilo, centrado. Alguien que se mueve como el agua, imperturbable, imperturbable, inquebrantable. Permítanme dejar esto claro desde el principio. El miedo no es el enemigo. La ira no es el enemigo. La vida te lanzará fuego. Déjalo. El enemigo es la reacción. La verdadera debilidad es dejar que el mundo mueva tus hilos como una marioneta. Cada vez que te acobardas, cada vez que arremetes, cada vez que entras en barrena, no es el mundo el que ha ganado. Es tu falta de disciplina. Pero eso termina hoy. Esto no es un discurso de motivación. Es una recalibración, un cambio en tu forma de pensar, actuar y comportarte. Porque tu poder no proviene de controlar el mundo, sino de no tener que hacerlo. En el momento en que dejas de dar al caos externo el control interno, todo cambia. La gente pierde poder sobre ti. Los problemas se reducen, y tu mente, tu arma más valiosa, se vuelve afilada, clara y firme. En los próximos minutos vamos a destruir la ilusión de control, revelar el coste oculto de la reactividad emocional y darte un plano para convertirte en alguien que vive y actúa como si nada le afectara. Porque cuando alcanzas ese nivel, cuando dejas de responder al ruido, cuando tu silencio habla más alto que las palabras, no solo proteges tu energía, dominas con ella. Así que respira hondo, céntrate, y comencemos la transformación. A partir de hoy, el mundo ya no controla cómo te sientes, lo controlas tú. Crecemos creyendo que si trabajamos lo suficiente, planificamos lo suficientemente bien, pensamos lo suficiente, podemos controlarlo todo. Pero esa creencia, aunque reconfortante, es mentira. La vida es un caos por naturaleza. El tiempo cambia, la gente cambia, las circunstancias cambian sin previo aviso. Cuanto más te aferras al control, más se te escapa de las manos. Y, sin embargo, esta ilusión es lo que mantiene ansiosas a la mayoría de las personas. Intentan controlar cada resultado, cada conversación, cada emoción. Se obsesionan con lo que podría ocurrir, con lo que deberían haber dicho, con lo que piensan los demás. Pero esta es la verdad. Cuanto más intentas controlar lo que no puedes, más control pierdes sobre lo que sí puedes. Tú mismo. Solo hay dos cosas de las que eres verdaderamente dueño en esta vida: tus acciones y tu actitud. Eso es todo. Todo lo demás, tu trabajo, tus relaciones, tu reputación, tus planes, está sujeto a fuerzas externas. Intentar controlarlo todo es como gritarle al viento. Te agota, te frustra y te deja impotente. Debes aprender la disciplina del desapego. No la apatía, no rendirse. Desapego. La capacidad de mantener la calma mientras el mundo se mueve a tu alrededor. La capacidad de observar sin necesidad de intervenir. La capacidad de dejar de lado lo que no puedes controlar y, en su lugar, controlar lo que sí puedes. Tu mentalidad, tus hábitos, tu respuesta. La mayoría de la gente es tan reactiva que ni siquiera se da cuenta de lo controlada que está. Un comentario duro les arruina el día. Un pequeño inconveniente les hace caer en barrena. Un rechazo les hace cuestionarse su valía. Eso no es fuerza, es esclavitud. No eres libre si algo tan insignificante como la opinión de otra persona puede robarte la paz. Pero hay un camino diferente, un camino de dominio interno, donde pasas de preguntarte, ¿cómo puedo controlar el mundo?, a
¿Cómo puedo ordenarme a mí mismo? Y cuando recorres ese camino, empiezas a experimentar algo raro, la calma. Una calma en medio de la tormenta. Un poder que no proviene de la dominación, sino de la indiferencia ante el caos. Entiéndelo. El control no es fuerza, es la libertad de no necesitar la fuerza. Dejas que la gente sea quien es, y tú sigues siendo quien eres. Dejas que la vida se desarrolle como lo hace, y te mantienes arraigado. Dejas de intentar gestionar cada emoción, cada reacción, cada resultado, y en su lugar te vuelves inquebrantable. Porque el hombre más fuerte de la sala no es el que habla más alto, es el que no necesita hablar en absoluto, aquel cuyo silencio dice, no me conmueve, no estoy agitado, no tengo miedo. Ese es el poder que estamos construyendo aquí, y empieza por acabar con la ilusión de que tienes que gestionar todo menos a ti mismo. Deja que el mundo haga lo que quiera. Tú, quédate quieto. La mayoría de la gente vive en un estado de reacción constante. No responden a la vida, sino que reaccionan ante ella. Como una bola de pinball, les sacude cada palabra, cada situación, cada mirada, cada mala noticia. Si alguien les corta el tráfico, se enfadan. Un mensaje sin respuesta, ansiedad. Una publicación en Internet, juicio instantáneo. Y con cada reacción, pierden un poco más de poder, un poco más de control, un poco más de sí mismos. La reactividad es la muerte del poder personal. ¿Por qué? Porque cuando eres reactivo, no estás decidiendo. Estás siendo controlado. No vives desde la intención, sino desde el impulso. Tus emociones dictan tu comportamiento. Tu entorno dicta tu paz. ¿Y el resultado? Te vuelves frágil, fácilmente desencadenable. Se desvía fácilmente de su curso. Vives a merced de todo lo que te rodea. Piensa en cuánto tiempo has perdido por culpa de la reactividad. ¿Cuántas horas has pasado repitiendo una conversación en tu mente, dándole vueltas a algo que ni siquiera importaba un día después? ¿Cuántos objetivos se han retrasado porque estabas emocionalmente agotado por un drama que no tenía nada que ver con tu misión? ¿Cuántas mañanas perdidas por una noche inquieta, causada por algo que alguien dijo en Internet? El coste es inmenso, no solo en tiempo, sino también en concentración, energía y claridad. Hay una verdad simple pero brutal. Si tu paz puede verse perturbada por ruidos externos, tu paz nunca fue real. Lo que separa a los excepcionales de la media no es el talento, es la disciplina emocional, la capacidad de sentir sin inmutarse, de darse cuenta, pero sin exagerar, de sufrir, pero sin derrumbarse. Uno no se vuelve inquebrantable evitando la adversidad. Te vuelves inquebrantable eligiendo la quietud cuando aparece la adversidad. Y aquí hay algo aún más importante. Cada vez que reaccionas emocionalmente, estás reforzando un bucle en tu cerebro, un hábito, una vía neuronal que dice, cuando esto sucede, pierdo el control. Y si no interrumpes ese patrón, se convierte en tu identidad. Dejas de verte tranquilo y centrado, y empiezas a creer que eres solo emocional, solo sensible, solo alguien que no puede evitarlo. Pero puedes evitarlo. Puedes recablear tu mente. Puedes entrenarte para hacer una pausa, a respirar, a observar sin apegarte. Y empieza con la conciencia, dándote cuenta de que tu primer impulso no es tu verdad. Es un programa, un defecto. Pero tú no eres tu defecto. Tú eres el conductor. Y en el momento en que reclamas ese papel, todo empieza a cambiar. Empieza poco a poco. Cuando te sientas provocado, haz una pausa. No publiques, no respondas, no reacciones. Solo date cuenta. Deja que la emoción te atraviese como una ola. Déjala subir y déjala bajar. No necesitas reprimirla. No necesitas complacerla. Solo tienes que ser testigo de ella, sin dejar que dicte tu próximo movimiento. Esto no es debilidad. Esto es maestría.
porque cualquiera puede explotar, cualquiera puede arremeter, cualquiera puede exagerar. Eso no requiere ninguna fuerza. Pero el hombre que puede sentir todo y aún así mantener la compostura, ese hombre es poderoso, ese hombre es raro. En un mundo adicto a la indignación y la validación, se convierte en una fortaleza de calma. Y esa calma es magnética. La gente lo siente, lo sienten, lo respetan, porque no es una actuación, no es una fachada, es real, se gana. Es el resultado de una autodisciplina implacable, de esa que dice, no voy a ceder mi poder solo porque la vida haya intentado provocarme. Debes decidir hoy que tu paz no es negociable. No porque la vida vaya a ser siempre pacífica, sino porque tú lo serás. Tu poder no reside en tu capacidad para controlar a los demás. Está en tu negativa a dejar que otros te controlen. Así que la próxima vez que el caos llame a tu puerta, no lo invites a entrar. Obsérvelo, aprende de ella, y luego, supéralo. Porque mientras el mundo reacciona, tú permanecerás. Controla tus emociones, o tus emociones controlarán tu vida. No se trata solo de una antigua sabiduría estoica transmitida a través de libros polvorientos. Es una realidad que define a ganadores y perdedores, líderes y seguidores, poderosos e impotentes. El control emocional no consiste en fingir que no sientes. Se trata de asegurarse de que lo que sientes no te posee. La mayoría de las personas se rigen por reflejos emocionales. Ira, miedo, ansiedad, celos. Sienten algo y sin pausa actúan en consecuencia. Dicen palabras de las que luego se arrepienten. Toman decisiones basadas en sentimientos temporales. Sabotean relaciones, retrasan su progreso o abandonan su camino. Todo porque sus emociones dictaron el momento. Pero los hombres y mujeres más fuertes, los que admiras, no reaccionan, responden. Han entrenado su mente para crear un espacio entre el sentimiento y la acción. Y en ese espacio toman decisiones poderosas. Entiéndelo bien. Las emociones son información. Nada más. No son órdenes. No dirigen tu barco. Simplemente te dicen lo que está pasando en tu interior. Pero es tu trabajo decidir qué haces con esa información. Y cuando tomas decisiones desde un lugar de claridad, no de caos, te mueves de forma diferente. Hablas con precisión. Actúas con calma. Te levantas, incluso cuando el mundo intenta derribarte. Piense en un bombero que entra en un edificio en llamas. ¿Cree que sienten miedo? Por supuesto. ¿Pero dejan que ese miedo les controle? Number. Porque su formación les ha enseñado algo fundamental. La emoción sin control es peligrosa. No solo para ellos, sino para todos los que les rodean. Aplícalo a tu vida. Cada vez que dejas que la ira controle tus palabras, que el miedo controle tus pasos o que la inseguridad controle tus decisiones, estás encendiendo fuegos donde debería haber progreso. Esta es la cruda realidad. La mayor parte de tu sufrimiento no proviene de la situación en sí, sino de cómo reaccionas ante ella. Si te cortan en un atasco, dura 5 segundos. Pero si lo repites en tu cabeza durante horas, ¿de quién es la culpa? La emoción era real. ¿Pero el sufrimiento? Fue una elección. Tienes que empezar a dominar el arte del desapego, no de las personas, no de los objetivos, sino de la necesidad de reaccionar emocionalmente ante todo. La mentalidad más fuerte no es la que evita sentir, es la que siente profundamente, pero no se desmorona bajo el peso. Piense en un guerrero en batalla. El caos le rodea, el ruido, el fuego, la confusión, pero el guerrero se mueve con intención, con calma, conoce la misión. No deja que la emoción del momento consuma la claridad de su visión. Eso es en lo que debes convertirte en tu propia vida. Un guerrero de la disciplina, calmado en el caos, centrado en la adversidad, impasible ante el ruido. Y aquí hay algo más. El control emocional te hace magnético,
porque en un mundo de gente que reacciona constantemente, que arremete, que culpa, que se queja, el que mantiene la calma, la compostura, los pies en la tierra, esa persona destaca, esa persona impone respeto sin necesidad de exigirlo. Su presencia habla más alto que la ira de cualquiera. ¿Cómo se construye este control? Tú practicas, te pones en situaciones que te ponen a prueba y te entrenas para no acobardarte. Cuando alguien te insulta, haz una pausa antes de reaccionar. Cuando surja el miedo, respira antes de decidir. Cuando aumenta la presión, concéntrate antes de hablar. Al principio no es fácil. Tu sistema nervioso está programado para reaccionar con rapidez. Pero con la repetición, recableas tu cerebro. Creas nuevos patrones. Y con el tiempo, te conviertes en el tipo de persona que no se mueve fácilmente. El tipo de persona a la que los demás acuden cuando las cosas se desmoronan. Porque cuando todos los demás pierdan la cabeza, tú serás el que la conserve. Recuerda, la fuerza emocional no es ruidosa, no grita, no necesita demostrar su valía. El verdadero poder es silencioso, es presencia sin pánico, es compostura sin supresión, es saber que, pase lo que pase, eres dueño de ti mismo. Y cuando eres dueño de tus emociones, eres dueño de tu mundo. Así que la próxima vez que el miedo llame a la puerta, la próxima vez que la ansiedad susurre, la próxima vez que tu ira intente tomar el volante, pausa, respira y recuérdate a ti mismo, no soy lo que siento, soy lo que elijo. La indiferencia no es apatía, no es descuido y desde luego no es debilidad. La verdadera indiferencia, el desapego entrenado, es una poderosa forma de autoprotección y dominio personal. Significa que te preocupas profundamente por tu misión, tus valores, tu crecimiento, pero no dejas que el caos externo, la crítica o la emoción dicten tu comportamiento. Es una disciplina de primer orden. La mayoría de la gente vive a merced de lo que digan, piensen o hagan los demás. Un comentario les arruina el día. Una mirada de desaprobación les hace caer en barrena. Un fracaso se convierte en su identidad. Pero los menos, los inquebrantables, se han entrenado para ser emocionalmente independientes. Su paz no se negocia. Si quieres ser intrépido, debes desarrollar esta habilidad. La capacidad de no acobardarte cuando el mundo te pone a prueba. La capacidad de permanecer centrado cuando te ignoran, te rechazan o te malinterpretan. La capacidad de avanzar sin validación externa. Pero seamos claros, indiferencia no significa que no sientas. Significa que no reaccionas. No significa que no te importe. Significa que te importa más tu propósito que tu popularidad. No eres frío, eres claro. No te separas para escapar de la realidad. Te separas para dominarla. Piensa en un boxeador en el ring. Cuando recibe un golpe, no entra en pánico. No se para a discutir con el público. No se queja de lo injusto que es. Sigue moviéndose. Sigue pensando. Porque los arrebatos emocionales no ganan las peleas, sino la compostura. Debes aplicar esto a tu vida. Puede que tu arena no tenga cuerdas ni guantes, pero no deja de ser un campo de batalla. La gente te provocará. Los reveses escocerán. La vida te empujará para ver cómo respondes. Si te lo tomas todo como algo personal, pierdes. Pero si te entrenas para observar sin apego, para oír sin absorber, para sentir sin inmutarte, te vuelves intocable. El desapego controlado te permite seguir avanzando cuando los demás se paralizan. Te da la distancia que necesitas para tomar decisiones basadas en la verdad, no en emociones desencadenadas, y mantiene limpia tu energía, porque cuando dejas de reaccionar a cada pequeña cosa, dejas de perder tu poder. ¿Cómo se entrena esto? Empieza por identificar tus desencadenantes emocionales. ¿Qué se te mete en la piel? ¿Qué te distrae? ¿Qué te aleja de tu misión? Escríbelas. Sé sincero. Después, exponte a ellas a propósito. Si te molestan las críticas,
Lee críticas. Si te molesta que te ignoren, ponte en situaciones en las que nadie se dé cuenta. Si te molesta el fracaso, fracasa a menudo y aprende a seguir adelante. Así es como se hacen los guerreros, no en teoría, sino con presión deliberada. Siguiente. Practica la pausa. Antes de reaccionar, haz una pausa. Cuente hasta 5. Respira hondo. Pregúntate, ¿merece esto mi energía? ¿Forma parte de la misión o es una distracción? La mayoría de las veces, descubrirás que tu primer impulso no es el más acertado. Esa pausa reconfigura tu cerebro. Convierte la reactividad en respuesta. Y por último, recuerda este mantra. No todo requiere mi reacción. Que haya ocurrido no significa que tengas que comentarlo. Que lo sientas no significa que tengas que expresarlo. El silencio no es debilidad. A veces es la mayor forma de fortaleza. Porque el mundo espera que reacciones. Eso es lo que te mantiene a raya. Eso es lo que te mantiene girando sobre tus ruedas, emocionalmente agotado, mentalmente nublado, fácilmente manipulable. Pero el que domina la indiferencia se convierte en una tormenta en la quietud. ¿Quieres liderar? ¿Construir algo grande? ¿Superar el miedo y crear un legado? Entonces entrena este músculo cada día. Niégate a dejarte controlar por emociones baratas. Niégate a perseguir la aprobación. Niégate a librar batallas que no hagan avanzar tu misión. Cuando ya no necesitas aplausos, te mueves más rápido. Cuando ya no necesitas el acuerdo, te mueves con más libertad. Cuando dejas de temer el rechazo, te vuelves peligroso, de la mejor manera posible. Porque nadie puede detener a un hombre que no se detiene por nada. Así que empieza ahora. Comienza tu práctica. Cuando alguien te ofenda, déjalo pasar. Cuando tu ego se sienta herido, déjalo sangrar en silencio. Cuando el mundo te ponga a prueba, sonríe, asiente y mantén el rumbo. Tu desapego no es indiferencia a la vida, es lealtad a tu propósito. Y ese es un tipo de poder raro e imparable. El caos es inevitable. El mundo es impredecible. La gente no es de fiar y la vida te da golpes cuando menos te lo esperas. No puedes detener la tormenta, pero puedes convertirte en el tipo de persona que no se acobarda bajo la lluvia. El tipo de persona que no se derrumba cuando todo parece desmoronarse. La clase de persona que está centrada, incluso cuando el suelo tiembla. Esto no es solo trabajo mental, es una guerra mental, porque en el mundo actual las distracciones son infinitas, el miedo es constante, y la sobreestimulación es un enemigo diario. Así que, si quieres elevarte por encima de la media, si quieres dominar tu energía, en lugar de perderla, debes entrenar tu mente para que esté quieta, centrada e inquebrantable. Pero seamos realistas. Nadie nace con esto. No es algo con lo que te despiertas. Es algo que se forja. Se crea de la misma forma que se desarrolla la fuerza física, mediante la repetición constante y específica bajo presión. ¿El primer paso? Aprender a separar el estímulo de la respuesta. Esto es lo que la mayoría de la gente nunca domina. Si ocurre algo, reaccionan. Si alguien les critica, reaccionan. Los planes se vienen abajo y les entra el pánico. Pero el poder comienza en el momento en el que dejas un espacio entre lo que ocurre y cómo decides responder. Ese espacio es tu superpoder. En ese espacio respiras. En ese espacio piensas. En ese espacio recuerdas quién eres y para qué estás aquí. Es en ese espacio, el momento entre el impulso y la acción, donde se forja tu futuro. Porque el hombre reactivo es un esclavo de sus emociones, de su entorno, del caos que le rodea. Pero el hombre centrado, el hombre con los pies en la tierra, es libre. ¿Cómo se forma este espacio? Empieza poco a poco. Cada vez que algo te altere, un comentario grosero, un retraso, un problema, haz una pausa. Respira la primera oleada de emoción.
etiquétala, nómbrala sin juzgarla. Esto es frustración. Esto es rabia. Esto es miedo. ¿Por qué? Porque nombrar las emociones las desarma. Pasas de sentir a observar, y en el momento en que te conviertes en observador, recuperas tu poder. A continuación, desarrolla una práctica diaria de enraizamiento. Puede ser meditación, respiración profunda, escribir un diario, exposición al frío, quietud física. No importa lo que elijas, lo que importa es que crees un ritual en el que tu mente aprenda a quedarse quieta, sin importar las tormentas que se desaten en el exterior. Y no espere al caos para probarlo. Simúlelo. Entrénate bajo tensión. Esfuércese físicamente. Desafíate mentalmente. Crea tensión a propósito y practica cómo mantenerte centrado en ella. Los Navy SEAL no aprenden a mantener la calma durante la guerra leyendo libros. Se entrenan bajo el fuego. Tú debes hacer lo mismo con tu mente. He aquí otra técnica. Elimine el dramatismo. Elimínalo de tu lenguaje. Elimínalo de tus historias. Elimínalo de tu discurso. La mayoría de la gente exagera su estrés. Echan leña a su propio fuego. Esto es un desastre. No puedo con esto. Todo va mal. Ese tipo de lenguaje destruye tu centro. Infla los problemas y reduce tu confianza. En su lugar, hable con precisión, con calma, con claridad. Esto es un reto, pero he manejado cosas peores. Esto no es lo ideal, pero encontraré la manera. Entrena tus palabras y entrenarás tu mente. Y por último, recuerda esto. La tormenta no es el problema. Lo es tu reacción a la tormenta. La caída del mercado, la marcha de alguien, el fracaso de un plan, son factores externos. Van y vienen. Pero la verdadera batalla es interna. Si consigues mantener la calma en medio del caos, ganarás incluso antes de que empiece el partido. Porque la calma no es debilidad. La calma es control. La calma es claridad. La calma es la ventaja que la mayoría de la gente nunca tendrá, porque están demasiado ocupados, dominados por el pánico, por el ruido, por cada crisis que se les presenta. Debes ser diferente. Debes convertirte en el ojo de la tormenta, donde todo se arremolina a tu alrededor, pero tú permaneces quieto, inmóvil en tu visión, en tus valores, en tu misión. Así que cada día practica la pausa. Disciplina tu respiración. Enfoca tu atención. Y recuérdate a ti mismo. No sirvo al caos, sirvo a la misión. Deja que otros entren en pánico. Deja que otros entren en barrena. Tú avanza, tranquilo, despejado, concentrado. Esa es la mentalidad que construye imperios. Esa es la mentalidad que destruye el miedo. Porque el miedo prospera en el caos, pero se muere de hambre en la calma. Y cuando tu calma se vuelve consistente, tu poder se vuelve innegable. Aclaremos una cosa. Que no te molesten no significa que no tengas emociones. Significa que has dominado tus emociones tan bien que ellas no te dominan a ti. Sigues sintiendo, sigues preocupándote, pero no dejas que cada pensamiento, cada opinión, cada perturbación secuestren tu paz. Eso no es indiferencia, eso es fuerza emocional, eso es poder. La verdad es que la mayoría de las personas son marionetas emocionales. Se dejan arrastrar por cualquier hilo externo. El tono de alguien, un comentario en las redes sociales, un retraso en sus planes. Y cuando les tiran, reaccionan. Sin pensar, sin control, sin conciencia. Así es como vive la mayor parte del mundo. Al límite. Fácilmente nervioso. Rápidos de reflejos. Constantemente explicando, defendiendo, probando. Pero la persona que se despreocupa, rompen ese ciclo, salen del juego, deja de reaccionar ante todo. Se dan cuenta de algo esencial. Las emociones son mensajeras, no dueñas. Y una vez que lo comprenden, dejan de obedecerlas ciegamente. Así es como empieza la transformación, la concienciación.
No puedes controlar lo que no reconoces. Así que el primer paso consiste en detectarte a ti mismo en tiempo real. Cuando sientas ese pico, ira, actitud defensiva, ansiedad, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué está pasando aquí realmente? La mayoría de las veces, el desencadenante no es el problema. El problema es la historia que te estás contando sobre el desencadenante. Alguien te corta el paso en el tráfico. Tu ego dice, falta de respeto. Tu cuerpo se enciende. Pero la realidad es un coche cambiando de carril, nada más. El significado que le diste, ahí es donde empieza el caos. Esta es el arma secreta de los insolidarios. Se desligan de la narración. No asignan un significado dramático a cada situación. Se han entrenado para ver las cosas como son, no como las pintan sus emociones. Eso no significa que sean fríos, significa que son sabios, significa que han aprendido que reaccionar de forma exagerada agota la energía, quema puentes y destruye la claridad, y se niegan a ceder ese poder. Pero aquí está la clave. El control emocional no se construye durante la paz, se construye durante la guerra. No desarrollarás esta fuerza cuando todo te vaya bien. La desarrollarás cuando todo no vaya bien. Cuando alguien pone a prueba tu paciencia, cuando los planes se vienen abajo, cuando hay presión, eso es cuando entrenas. Y en ese momento tienes que elegir. ¿Intensificas la situación u observas? ¿Respondes por impulso o con intención? ¿Combinas el caos con el caos o mantienes la calma mientras los demás se desmoronan? Los impertérritos no buscan venganza, no replican, no demuestran nada a quienes ni siquiera escuchan. Simplemente se mueven en silencio, protegen su energía como una moneda sagrada, porque saben que cada reacción es una transacción, y no todas las situaciones merecen la pena. Debes construir esta contención. Debes aprender a hacer una pausa cuando es más fácil explotar. Debes desarrollar una quietud interior a la que nadie más pueda acceder. No porque te escondas, sino porque estás arraigado. Empieza a practicar ahora. La próxima vez que alguien te falte al respeto, haz una pausa. La próxima vez que la vida te lance una bola curva, respira. No iguales la energía. No reflejes el caos. Supéralo. No por ellos, sino por ti. Porque cada vez que controlas tu respuesta, te demuestras a ti mismo algo poderoso. No te gobiernan las emociones, te guía la visión. Esa es la verdadera flexibilidad. Ese es el poder que la mayoría nunca desarrolla, y por lo que la mayoría se queda estancada. Dejan que un solo comentario les arruine el día. Dejan que un retraso les desconcentre. Dejan que emociones que duran minutos creen consecuencias que duran años. Pero tú no. Ya no. Te entrenas para ser una fortaleza, para sentir plenamente, pero sin acobardarte, para atravesar el fuego sin perder la forma, para oír el ruido, pero sin perder nunca la señal. Eso es lo que significa despreocuparse. No es que no te importe, es que te preocupas estratégicamente. Te preocupas por lo que cuenta. Te preocupas por tus objetivos, tu propósito, tus valores, no por pequeñas ofensas u opiniones que no sirven a tu misión. Y una vez que te conviertes en esa versión de ti mismo, la que no se deja llevar por todo, te vuelves magnético. La gente lo siente. Esa calma, esa ventaja, ese mando. Es la confianza tranquila de alguien que sabe quién es y ya no reacciona ante nada que no esté alineado. Así que a partir de este momento, cada prueba es un entrenamiento. Cada detonante es tu maestro. Y cada vez que haces una pausa en lugar de reaccionar, construyes otra capa de armadura mental inquebrantable. Deja que el mundo sea ruidoso. Deja que el caos se despliegue. Mantente centrado. Mantente arraigado. No te alteres. Hay una libertad silenciosa que la mayoría de la gente nunca probará. La libertad de no necesitar ser comprendido. En el momento en que te liberas de la carga de explicar, defender o justificar tu camino ante nadie,
es cuando por fin empiezas a vivir. ¿Por qué? Porque la mayor parte de tu estrés emocional, la frustración, la tensión, la sensación de estar tirando de ti en 100 direcciones, no procede de la vida en sí. Proviene de tu necesidad de que los demás aprueben tu forma de vivirla. Quieres que la gente te entienda. Quieres que apoyen tus decisiones, que validen tus sueños, que vean lo que tú ves. Y cuando no lo hacen, cuando cuestionan tus decisiones o critican tu visión, te encoges, te lo piensas demasiado. Modificas tu camino para encajar en su versión de la comodidad. Pero seamos realistas, eso no es vivir. Eso es actuación. Eso es traicionarse a uno mismo envuelto en cortesía. Y nunca conducirá a la paz. La verdad es que no todo el mundo te entenderá. No todo el mundo debería. No estás aquí para ser aceptado universalmente. Estás aquí para convertirte en la versión más plena y poderosa de ti mismo. Y ese camino será incomprendido. Desafiará las normas. Ofenderá a la mediocridad. Inquietará a la gente que se acomodó hace tiempo. Y eso está bien, porque las personas que de verdad importan, las que pertenecen a tu historia, no necesitan explicaciones constantes. Te ven aunque no te entiendan del todo. Respetan tu convicción, apoyan tu devenir. Los demás, los que cuestionan, dudan o intentan moldearte para que vuelvas a sentirte cómodo, en cualquier caso, nunca estuvieron destinados a guiarte. He aquí la cruda verdad. La necesidad de ser comprendido es a menudo una necesidad disfrazada de caer bien. No te explicas para que te entiendan. Te explicas para que te aprueben. Quieres que la gente diga, ah, ahora lo entiendo, para sentirte seguro con su aceptación. Pero la seguridad no es su objetivo, sino el crecimiento. Y el crecimiento requiere riesgo. Requiere que te quedes solo. Recorrer un camino que otros no ven. Confiar en tu voz interior cuando el mundo exterior se calla, o, peor aún, se vuelve contra ti. Entonces, ¿cómo liberarse? Desarrollas el valor de ser incomprendido. Te entrenas para seguir adelante incluso cuando la gente murmura, incluso cuando te tachan de demasiado intenso, demasiado ambicioso, demasiado diferente. Porque en realidad lo que están diciendo es, me incomodas por no hacerte el pequeño como yo. Pero no has llegado hasta aquí para hacerte el pequeño. No superaste las tormentas de tu pasado solo para sentarte educadamente en las expectativas de otro. Has venido a levantarte, y levantarse requiere silencio, quietud, un saber profundo e inquebrantable que no necesita explicación. No necesitas transmitir cada uno de tus movimientos. No necesitas justificar cada una de tus decisiones. Simplemente te mueves, con intención, con propósito, con paz. Deja que la gente te malinterprete, que te etiqueten mal. Deja que creen su propia narrativa. No estás aquí para controlar su percepción. Estás aquí para dominar tu misión. Porque cuando dejas de necesitar que te entiendan, tu energía vuelve a ser tuya. Dejas de filtrar energía a través de explicaciones. Dejas de buscar el aplauso externo para la alineación interna. Dejas de esperar a que los demás se suban al carro para actuar. Y de repente, todo se vuelve más ligero. Su enfoque se agudiza. Tu confianza se refuerza. Tu identidad se estabiliza. Así es la independencia emocional. Ya no necesitas que alguien entienda tu dolor para curarte de él. No necesitas a nadie que valide tu visión para perseguirla. No necesitas defender tus prioridades cuando ya las tienes claras. No es arrogancia, es alineación. Y la alineación es magnética. ¿La ironía? Cuando dejas de necesitar que te entiendan, la gente empieza a respetarte más, porque el poder respeta al poder. Y no hay nada más poderoso que una persona que sabe quién es y se mueve como tal, con tranquilidad, coherencia y sin pedir disculpas. Así que hoy, libera la necesidad de ser comprendido. Déjalo. Que el mundo piense lo que quiera. Deja que los demás malinterpreten tu silencio, tu empuje,
tus límites. No estás aquí para explicar tu fuego a los que temen el calor. Estás aquí para arder, para abrir un camino tan brillante, tan innegable, que incluso aquellos que una vez te cuestionaron se verán obligados a observar en silencio. Y cuando lo hagan, no mirará atrás, porque estarás demasiado centrado en el futuro que estás construyendo, ladrillo a ladrillo, día a día, completamente libre de las cadenas de la necesidad de ser comprendido. Hay una razón por la que te sientes agotado, incluso cuando estás haciendo todo bien. Es porque tu energía está siendo drenada no por tus objetivos, sino por tus apegos, por las cuerdas invisibles que tiran de tu mente en 1000 direcciones, por la preocupación constante. ¿Qué pensarán? ¿Y si no les gusta? ¿Y si meto la pata y todo el mundo lo ve? Ese miedo, el miedo a ser juzgado, el miedo a decepcionar a alguien, el miedo a no encajar en su narrativa, es como cargar con un peso que ni siquiera es tuyo. Y la verdad, la mayoría de la gente lleva ese peso toda la vida. Sin cuestionarlo nunca, nunca lo abandonan. Simplemente se adaptan a la carga y la llaman normal. Pero no estás aquí por la normalidad, estás aquí por la libertad. Y la libertad comienza con el desapego. El desapego no significa que no te importe, significa que ya no dejas que las opiniones, reacciones y expectativas de los demás dicten tu rumbo. Significa que ya no estás esposado emocionalmente a personas que no se han ganado ese poder. El mundo te enseña a buscar la aprobación como si fuera oxígeno. Desde el momento en que pudiste hablar, aprendiste que el aplauso significaba buen trabajo y la crítica significaba hazlo mejor. Así que te convertiste en adicto a la validación. Basabas tu valía en las reacciones. Empezaste a moldear tu comportamiento para evitar la desaprobación, no para seguir un propósito. Pero aquí está el peligro. Cuando tu autoestima está ligada a lo que piensan los demás, tu vida se convierte en una representación. Empiezas a editar tu verdad, dudas, aguas tu mensaje. Vives en la parte menos profunda de la vida, aterrorizado por las olas, porque a alguien podría no gustarle el chapoteo. Eso no es paz, eso es encarcelamiento. La única salida es desprenderse, mirarse al espejo y decir, ya no estoy disponible para la adicción a la aprobación. Empiezas a construir una nueva forma de vida, una basada en la validación interna, no en el aplauso externo. Y empieza con una verdad audaz. La mayoría de la gente está demasiado ocupada juzgándose a sí misma como para preocuparse tanto por ti. Sus opiniones suelen ser proyecciones, reflejos de sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus propios remordimientos. Cuando alguien dice, no puedes hacer eso, lo que realmente quiere decir es, yo no podría hacerlo. Y si no tienes cuidado, dejarás que su miedo moldee tu futuro. Hay que elevarse por encima de ese ruido. Tienes que entrenar tu mente para reconocer la diferencia entre la retroalimentación y el miedo disfrazado de consejo. No toda crítica es perspicacia. No todo silencio es rechazo. No todos los elogios son verdad. Desconecta del ruido. Aférrate a algo más profundo. Tu misión. ¿En qué cree? ¿Qué defiendes? ¿Qué tipo de vida estás construyendo? ¿Y por qué es importante? Cuando tu propósito es más fuerte que tu necesidad de agradar, todo cambia. Deja de sobreexplicarte. Deja de disculparte por ocupar espacio. Dejas de encogerte en habitaciones que no aguantan tu fuego. Y poco a poco, día a día, deja de importarte lo que piense la gente. No por rebeldía, sino por claridad. Te das cuenta de que sus opiniones no son tu responsabilidad. Su confusión no es tu carga. Su incomodidad no es tu limitación. No estás aquí para caer bien. Estás aquí para alinearte. Y sí, el desapego requiere disciplina. Es una práctica diaria. Sentirás la necesidad de justificarte, sobre todo cuando la gente que te rodea no entienda tu impulso. Pero es entonces cuando te repliegas. Es entonces cuando dices,
Prefiero ser incomprendido en mi verdad que celebrado en una mentira. Despréndete con gracia. Despréndete con fuerza. Despréndete no para escapar de la conexión, sino para profundizarla con aquellos que realmente te ven. Porque cuando dejas de necesitar que te aprueben, encuentras a tu gente, los que resuenan con tu crudeza, los que admiran tu claridad, los que están caminando el mismo camino valiente. Pero nunca los encontrarás si estás demasiado ocupado interpretando el papel que otros escribieron para ti. Así que rompe el guión, escribe el tuyo. Separarse de los aplausos, despréndete del juicio, despréndete de la necesidad de ser alguien más que tú, porque tu paz verdadera e inquebrantable, no vive en su aprobación. Vive en tu decisión de ser libre. Hay un poder que pocos comprenden, el poder de la presencia. No solo estar en la sala, sino dominarla sin una sola palabra, sin intentarlo, sin fuerza, solo una presencia calmada y arraigada que habla antes de abrir la boca. Está en los ojos, en la quietud, en la expresión que dice, no estoy agitado, no estoy impresionado, no estoy conmovido. Verás, los verdaderamente poderosos no anuncian su fuerza, no lo necesitan, porque su energía es la que habla. ¿Y ese tipo de energía? Esa presencia que se siente magnética, casi intocable, se entrena, se construye, y empieza por la cara. En un mundo de reacciones exageradas, el hombre o la mujer que se mantiene neutral, sereno, se eleva inmediatamente por encima de los demás. Cuando se desata el caos, la mayoría de la gente se estremece. Su cara delata sus nervios. Su lenguaje corporal se colapsa por la tensión. Muestran miedo, muestran enfado, muestran inseguridad. Y cuando se les cae la máscara, el mundo ve su debilidad. No intencionadamente, sino instintivamente. Y es entonces cuando la influencia se desvanece. Pero el que mantiene la calma, aquel cuya expresión permanece firme, cuya energía permanece inamovible, esa persona se convierte en el líder, no siempre por título, sino por naturaleza. Porque cuando las cosas se desmoronan, la gente mira al que no lo hace. ¿Cómo se entrena eso? ¿Cómo crear un rostro, una presencia que irradie control? Empieza por dominar la brecha de reacción, ese pequeño momento entre el estímulo y la respuesta. Cuando alguien te falta al respeto, cuando algo te sorprende, cuando aumenta la tensión, la persona normal reacciona emocionalmente, pero el disciplinado espera. No muestran lo que sienten, no de inmediato. Observan, respira, eligen su reacción, en lugar de rendirse a ella. Esto no es supresión, es una estrategia. Porque no todos los sentimientos necesitan ser vistos. No todas las emociones merecen un público. Empieza practicando en silencio. Observa tus pensamientos. Observa lo rápido que reacciona tu rostro ante la frustración o el estrés. A continuación, practica la neutralidad. No insensibilidad, sino compostura. Mírate al espejo. Mantén la mirada. Practica cómo responder con calma incluso cuando tu corazón se acelere. Entrena tu sistema nervioso para sentir el fuego, pero no para mostrar el humo. Con el tiempo, esto se convierte en identidad. Te conviertes en el que no se inmuta. No porque seas falso, sino porque dominas tu energía. Piense en los Navy SEAL. Piense en atletas de élite en momentos de gran presión. Piense en directores ejecutivos sentados frente a negociaciones de miles de millones de dólares. Sus rostros están quietos, sus voces están calmadas, no porque no sientan el peso sino porque se han entrenado para soportarlo sin derrumbarse. Eso es lo que se gana el respeto. Eso es lo que te hace imparable. Y no confundas esto con arrogancia. El estoicismo no es frialdad, es claridad. Es negarse a dejar que el caos exterior dicte la paz interior. Y cuando caminas con esa energía, con esa confianza tranquila y fundamentada, la gente se da cuenta. Te respetan más, confían más en ti,
porque ven coherencia, ven fuerza. Pero esto no es solo para otras personas, es para ti. Porque cuanto más tranquilo pareces, más tranquilo te vuelves. Tu mente sigue a tu cuerpo. Tu sistema nervioso responde a tus señales. Y cuando mantienes tu marco, tu energía se realinea alrededor de ese control. La verdad es que la vida te pondrá a prueba, en público, en privado, injustamente. Pero tu trabajo no es reaccionar como los demás. Tu trabajo es liderar, incluso si se trata solo de ti mismo, especialmente cuando se trata de ti mismo. Así que la próxima vez que sientas el impulso de arremeter, de sobreexplicarte, de dejar que las emociones se desborden, haz una pausa, respira, pregúntate, ¿qué haría la versión más fuerte de mí en este momento? Y actuar en consecuencia. Así es como te conviertes en el que dirige la sala sin hablar. Así es como te conviertes en la persona a la que los demás no pueden quitarse de encima. Así es como te conviertes en la calma en la tormenta. No porque evites la tormenta, sino porque eres la tormenta, contenida. Entrena tu cara, entrena tu energía, entrena tu presencia, y observa cómo el mundo empieza a tratarte de forma diferente, no porque hayas gritado más alto, sino porque no lo necesitabas. Eso es presencia, eso es poder, y ese es el comienzo de volverse verdaderamente intocable. Así que déjame dejarte con esto. No necesitas que el mundo esté en silencio para encontrar la paz. No necesitas que la gente te trate con delicadeza para estar tranquilo. Y desde luego no se necesitan condiciones perfectas para caminar con potencia. Lo que necesitas ya está dentro de ti. La disciplina para hacer una pausa, la fuerza para dejarte llevar y el valor para actuar como si nada pudiera sacudirte. Porque la verdad es que nada puede, a menos que tú lo permitas. Las opiniones, el ruido, los juicios, los contratiempos, nada de eso puede afectar a una persona que ha elegido la quietud frente a la reacción, la claridad frente al caos y el propósito frente a la emoción. No te vuelves intocable evitando el dolor. Te vuelves intocable caminando a través del fuego, una y otra vez, y dándote cuenta de que no puede quemar lo que ya has forjado en la verdad. No estás aquí para reaccionar. No estás aquí para dar explicaciones. No estás aquí para vivir pequeño, frágil y constantemente provocado. Estás aquí para liderar, a levantarse, permanecer conectado a tierra cuando el suelo tiembla, y moverse con una convicción tan profunda que el mundo se adapte a ti, y no al revés. Así es como empiezas a vivir como si nada te afectara. No fingiendo que no te preocupa, sino concentrándote tanto, tan anclado internamente, que nada fuera de ti tenga el poder de cambiar tu rumbo. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, no te alejes de él. Suscríbase ahora, porque acabamos de empezar. Y cuando estés listo para profundizar aún más, mira el siguiente vídeo. No solo estás construyendo una mentalidad, estás construyendo un legado. Y empieza con esta elección, aquí y ahora. Mantén los pies en la tierra, concéntrate y no vuelvas a ceder tu poder. Actúa como si nada te afectara.